Buenos días con todos y con todas. Bienvenidas a esta sesión informativa de la convocatoria de buenas prácticas locales de innovación en la gestión pública municipal. Para mí es un honor y un agrado compartir este espacio entre el Instituto de Altos Estudios Nacionales y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, entre el IAEN y la AME, en el cual estamos recuperando las experiencias, pero también valorizando la trayectoria de trabajo que pueden tener todos ustedes desde sus diferentes ámbitos de gestión. En este aspecto, quiero resaltar que la convocatoria de buenas prácticas locales surge originalmente de una serie de iniciativas que vienen desarrollando tanto la AME a través de estas convocatorias que se realizan de manera anual o bianual en diferentes espacios, en diferentes momentos, pero también de un ejercicio de sistematización y de documentación que se realiza de manera permanente por parte del IAEN, dando un acompañamiento a la gestión pública en sus diferentes niveles, tanto la administración central como los gobiernos locales. ¿Cuáles son los objetivos de esta convocatoria? Algunos de ustedes ya las conocen, ya la han visto de manera previa. Es visibilizar las experiencias locales de innovación en la gestión pública, la trayectoria que todos ustedes tienen en la gestión a nivel de sus localidades, pero no solamente visibilizar, sino también difundir, posicionar y analizar esas experiencias locales exitosas de tal manera que puedan ser una materia de em, aprendizaje, pero también de reforzamiento con las nuevas autoridades y los nuevos equipos técnicos una vez que se den las elecciones del próximo año. Entonces tiene un doble propósito de visibilización y aprendizaje, pero también de sostenimiento en el tiempo y de intercambio de experiencia. En este ámbito, las categorías de la convocatoria están determinadas en 4 niveles: gestión en la inclusión social y territorial, gestión en gobierno abierto, gestión en gobierno electrónico y gestión del talento humano. Ustedes pueden acceder a la convocatoria a través del enlace que aparece allí señalado, y dentro de este enlace ustedes van a poder ver los detalles de cada una de las categorías. El día de hoy no las voy a reiterar en exceso, creo que podemos más bien avanzar hacia lo que son los contenidos mismos del formulario de postulación, y allá ustedes van a tener más datos, más información. Sin perjuicio de eso, quiero mostrarles a continuación muy brevemente quiénes pueden postular. Pueden postular los gobiernos autónomos descentralizados municipales, las empresas públicas municipales, las mancomunidades o consorcios de GAT, y con una particularidad es que esta convocatoria está direccionada especialmente hacia municipios pequeños y medianos, es decir, con una población cantonal inferior a 600.000 habitantes, y eso excluye básicamente a los cantones de Quito y Guayaquil, pero tanto Quito como Guayaquil podrían postular si son parte de una mancomunidad o un consorcio de GATS articulando múltiples niveles de gobierno. También pueden postular las experiencias innovadoras con un mínimo de 1 año y hasta 8 años de implementación, es decir, aquellas que fueron iniciadas hasta junio del 2021, y eso significa que el primer año de pandemia también, en donde se dieron grandes transformaciones en las formas de operación de los GATS, de los municipios en particular, para dar continuidad a la prestación de servicios públicos, puede ser recuperada, valorizada, documentada y puesta también a disposición de la ciudadanía y de las autoridades para su reconocimiento público. En este ámbito, la convocatoria ya tiene una trayectoria de aproximadamente 2 meses. Se empezó una primera difusión desde el 1 de junio,
Después se realizaron webinars y sesiones temáticas para presentación de enfoques posibles. Todo esto está disponible en la página web que compartí con ustedes previamente. Las grabaciones ustedes pueden observar las intervenciones de los expertos, de los especialistas, en algunos casos de autoridades públicas, representantes de las entidades rectoras, en donde van a explicar qué es lo que se entiende como la innovación en la inclusión social y territorial, la innovación en el gobierno electrónico, innovación en gestión del talento humano o innovación en gobierno abierto. En estos webinars intentamos incluir algunos ejemplos prácticos que se acerquen también a sus experiencias, pero estamos abiertos y disponibles para que ustedes puedan realizar consultas también. Vamos a tener 2 sesiones informativas como esta. La primera el día de hoy, 8 de septiembre, y la otra será dentro de 15 días, de tal manera de apoyar y reforzar a quienes se encuentren en la última fase y etapa de postulación, porque ciertamente entendemos que también recabar la documentación y ponerla por escrito puede tener un nivel de necesidad de asistencia técnica. Y en esto quiero agradecer al equipo de AME, sobre todo a través de las coordinaciones regionales, pero también del equipo de planta central, que les va a dar cierta apoyo y asistencia técnica sobre la base de sus necesidades puntuales. Sobre este énfasis, yo quiero también poner a consideración y conocimiento de ustedes quiénes son las contrapartes y las instituciones que nos apoyan y que han dado soporte continuo. En la primera categoría tenemos el respaldo del Consejo Nacional de Competencias, de Flaxo, de PNUD y del Fons Català. En gobierno electrónico venimos trabajando con el Ministerio de Telecomunicaciones, pero también desde organizaciones no gubernamentales como DataLab y con el respaldo de la Corporación Andina de Fomento, la CAF. En innovación de gestión del talento humano estará el Ministerio del Trabajo, la Universidad Nacional de Loja y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, y en gobierno abierto, la Presidencia de la República a través de la Dirección de Gobierno Abierto, la Defensoría del Pueblo, la Universidad Técnica Particular de Loja y nuevamente la CAF, que también participa en esta categoría de gobierno abierto. Cada una de estas entidades designa a su vez sus contrapartes, sus aliados para la etapa de evaluación, y en conjunto entre AME y la CENESID tenemos una mirada global de todo el proceso a fin de también sistematizar, documentar y posicionar estas evidencias de una manera más sistemática. En este ámbito, quizá, y antes de entrar a los contenidos específicos del formulario de evaluación y los contenidos también de lo que es la rúbrica de evaluación, yo quiero compartir con ustedes esto que es fundamental. Dentro de los criterios de evaluación tenemos 5 dimensiones o 5 áreas que dan cuenta del direccionamiento y la importancia de la convocatoria. Por un lado está la importancia de la singularidad de la idea, de su originalidad, de su relevancia y pertinencia también para responder a los contextos específicos en los cuales se desarrolla. Luego hay una siguiente etapa o un siguiente criterio, dimensión de evaluación, que es los resultados. No estamos proponiendo ideas nuevas que puedan ser implementadas, sino reconociendo prácticas que tienen ya una trayectoria, que tienen un momento de implementación y por lo tanto donde se pueden visibilizar resultados concretos. Tenemos una categoría que habla de la continuidad, es decir, su permanencia en el tiempo y la posibilidad real que existe para que esas prácticas, de esas innovaciones puedan trascender o transitar entre administraciones públicas a pesar de las crisis presupuestarias o con niveles eventualmente de conflicto que hace que se generen diseños alternativos o mecanismos de resiliencia para su permanencia en el tiempo. 2 criterios fundamentales dentro de esta perspectiva de innovación es la articulación interna y externa, pero también la incidencia ciudadana y el posicionamiento de los beneficiarios, es decir, los actores locales en la
prestación de los servicios y por lo tanto los criterios de articulación y incidencia ciudadana tienen también un peso importante dentro de lo que es el formulario de postulación y luego la posterior rúbrica de evaluación. Como ustedes ven, la estructura general de la rúbrica de evaluación da 40% a una descripción inicial, general, de la práctica, de la experiencia, y luego información específica que da cuenta de su planificación, implementación, capacidad de adaptación a factores internos y externos, pero también los desafíos para su continuidad. Y en los criterios de selección tenemos preguntas quizá más específicas, más direccionadas, nuevamente sobre estos 5 criterios que vimos previamente: singularidad, resultados, continuidad, articulación e incidencia ciudadana. Un elemento importante en tanto que se tratan de postulaciones institucionales, no es una postulación individual o de un funcionario de manera aislada, es la carta de respaldo institucional o el aval que pueden dar las autoridades para nominar esta experiencia, recordando siempre, y para quienes se nos unen en este momento de la exposición, que están facultados para postular los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas y las mancomunidades y consorcios de cantones medianos y pequeños, es decir, con una población inferior a 600,000 habitantes y que tengan entre 8 años y 1 año de implementación, es decir, que hayan iniciado máximo hasta junio del 2021. Esta sería una primera presentación inicial en el cual queremos dar una pausa y eventualmente recuperar una serie de preguntas en los diferentes espacios que estamos compartiendo en esta mañana, de tal manera de poder escucharles a ustedes si conocen ya esta buena práctica, y luego entraremos a través de la plataforma para que ustedes la conozcan, se familiaricen, sepan también dónde ubicar los diferentes elementos y dispositivos, y posteriormente veremos ya específicamente el formulario de postulación. Entonces, copio en el chat el enlace del link https link.iaen.edu.es Innovagar, y con eso podemos acceder también a la plataforma de manera automática. Preguntas de parte de ustedes, esto es fundamental también para poder conocer y atender sus requerimientos. Lo pueden expresar en la caja de texto o si quieren levantar la mano y podemos escucharles también. Andrea, si me permite, por favor. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, buenas tardes, Javier Sotomayor del Buenos días, Jaime David Rodríguez del Cantón Puyarreno. Perdón, un minuto, tenemos dos al mismo tiempo, entonces vamos a darle primero la palabra a Javier Sotomayor. Un momento, por favor. Gracias, Andrea, un gusto conocerla. Un saludo cordial a quienes están presentes en la sala de Zoom. Sí, primero, muy agradecidos por la participación que se nos está haciendo presente para poder, como municipio de Riobamba, también postular a esta convocatoria. Y vi al inicio las fechas que ya están establecidas para poder conocer cómo es esta hoja de ruta. Quisiera conocer estos webinars, dónde lo podemos lograr para poder tener un poco más de información. Nosotros desde la parte pertinente en estos 5 grupos que están establecidos, pues están los delegados de las direcciones correspondientes y tenemos un interés muy alto de poder conocer más información y poder estar y presentar las propuestas también desde la parte que corresponde. Esa es la pregunta, estimada Andrea. Gracias. Muchas gracias, Javier. En breve te doy la respuesta. Voy a recuperar un par de preguntas adicionales si las hubiera. Y ahora tenemos una intervención desde el Cantón Cuyabeno. Adelante, Byron, me parece.
Buenos días, Jaime Rodríguez. Jaime, perdón. Gracias. Sí. Bueno, realmente me acabé de enterar de esta convocatoria hace una hora que me enviaron el documento. Entonces, viendo lo que hoy se presentó, el plazo es hasta fin de este mes. Lo que estamos interesados como cantón de participar y dar a conocer las buenas experiencias que hemos llevado a cabo aquí desde esta administración. Entonces, de pronto, si hay algún contacto con el que pueda comunicarme y ganar tiempo y lograr presentar hasta el fin de mes la propuesta. Muy bien, ahora les damos también los datos de contacto para esa información extra. ¿Alguien más que estuviera interesado en presentar alguna observación o pregunta? Entonces, acabo de poner también en el enlace, ustedes pueden ver la página web que tenemos disponible. Y en la página web ustedes van a encontrar información clave en donde tenemos datos específicos del enfoque, del alcance de cada una de las convocatorias. Entonces, si entramos, por ejemplo, a innovación social o a gobierno abierto, van ustedes ver toda la documentación que está y los enfoques. Entonces, por ejemplo, si vamos al caso de la categoría de gobierno abierto, vamos a ver que se refiere a iniciativas que tengan por objetivo mejorar la calidad democrática y garantizar a la ciudadanía el acceso a la información, las decisiones y la gestión pública en los siguientes ámbitos: transparencia, participación, colaboración. No voy a leer en detalle todo el contenido de la documentación, porque ustedes la tienen ahí disponible y está el formulario de evaluación. Acá, el día de hoy, resuelvo inmediatamente porque tenemos una limitación respecto de visualización para los usuarios, la puedo visualizar internamente, pero si nos vamos a gobierno electrónico haciendo el mismo ejercicio, ustedes van a encontrar acá al final las grabaciones con las intervenciones también de cada uno de los expositores, en este caso del profesor Javier Barragán o de Paola Racines, del MINTEL, o también experiencias concretas de contrapartes que han venido trabajando de manera sistemática con nosotros. Por ejemplo, Épico de Guayaquil es parte del Laboratorio de Innovación Ciudadana, y con el GAT de Riobamba desarrollamos un curso de alta gestión pública, y por lo tanto tenemos también en estas ocasiones una experiencia, una contraparte que nos presentó su iniciativa. Entonces eso nos permite acercar a la realidad la comunicación. ¿Cómo se pueden contactar con nosotros? En la parte superior derecha, ustedes tienen un link de contáctanos. Eso va a dar paso a un enlace que nos lleva directamente a crear un correo electrónico. Y si no, les doy el correo electrónico personal mío, andrea.carrion@iaen.edu.es. En la convocatoria que ustedes recibieron el día de hoy o de ayer o en el momento que la encontraron, están también la información de contacto. Sobre la base de necesidades específicas, ustedes nos pueden acercar, llamar, o también a las coordinaciones regionales de AME o a la Dirección de Cooperación Internacional de AME. También estamos abiertos y disponibles para prestar información o asesoría en el llenado de los formularios. Hasta ahí una primera parte de mi intervención. Vamos a hacer una segunda ronda de preguntas antes de mirar el formulario. Veo que tenía quizá... voy a apuntar en el chat el correo electrónico para que ustedes lo tengan. Entonces, mi correo electrónico, Andrea Carrión, @iaen.edu.es. O si no, al novagar, @iaen.edu.es.
Ustedes tienen acá la descarga de las bases del concurso y un tema importante, lo que quiero mostrar desde acá directamente, el momento que ustedes entran a la página principal van a tener la posibilidad de descargar las bases del concurso o en la parte superior derecha. Entonces vamos a primero ver las bases del concurso en donde se encuentra la información, la documentación, el detalle, las características de cada una de las categorías. A su vez, también están aquí incluidas los enlaces y los formularios de postulación. El detalle de los criterios de selección y el correo electrónico al final de todo el documento en el cual ustedes nos pueden contactar. Si regresamos a la página principal y en este ámbito señalar que tenemos un enlace en la parte superior derecha que dice postula aquí. Aparece en diferentes lugares, pero eso nos va a derivar a un formulario online en el cual aparece la información que ustedes tienen que ir consignando de manera regular y facultativa. Vamos a poner temporalmente solamente un correo electrónico, el de innovagada@iaen.edu.es. Ese es el único campo que en este momento es obligatorio y vamos a pasar a la siguiente página. Y a partir de acá yo quiero dar la palabra a mi colega María Imelda Robalino para hacer un recorrido. No vamos a ir llenando los campos, solamente mostrando y visualizando la información que se encuentra disponible en este ámbito. Entonces, adelante María Imelda para que puedas presentar el formulario. Hola, muy buen día con todos. Bueno, quizás primero un poquito antes, como veo que hay algunas personas que no nos han podido acompañar en los otros espacios, primero recopilar que hay, si bien hay diferentes categorías, como bien señalaba Andrea, teníamos la de innovación social, inclusión social y territorial, tenemos la categoría de innovación en gobierno abierto, en gobierno electrónico, innovación en gestión del talento humano. Estas categorías, cada una tiene unas subcategorías en donde podría quizás encajar mejor cada uno de sus diferentes proyectos y responden a un ejercicio un poco comparativo con otros procesos de selección de prácticas innovadoras en la gestión pública que se han desarrollado en diferentes espacios en Iberoamérica y en otros países también como reconocimiento a prácticas locales. Entonces, independientemente de la categoría o de la subcategoría en la que esté enmarcada su práctica innovadora, el formulario es el mismo para todos. Y también, después veremos un poquito en síntesis, también la evaluación es igual para todas las categorías. Entonces, primero decirles que el formulario tiene como que tres componentes. Un primero diríamos que es de la información de la institución postulante, que son detalles informativos evidentes, el nombre, el título que le han dado ustedes a su buena práctica o a su proyecto, la categoría a la que postulan, y ahí pueden escoger, y el tiempo de implementación que ha tenido esta práctica. Porque siguiendo, digamos, el concepto básico de innovación pública, buscamos una práctica que sea una buena idea, pero que ya haya sido ejecutada y probada un tiempo y demuestre su utilidad. Luego viene esto del tipo de institución postulante, porque teníamos tres posibilidades de postular. Puede ser el GAT, en este caso está circunscrito a medianos y pequeños, puede ser también una empresa pública municipal que puede postular directamente su buena práctica, o también una mancomunidad o consorcio. Después de esta información, digamos, más general, o más de datos del GAT, tenemos un segundo bloque de información que la hemos denominado información general.
Y esta información general comprende 4 ítems. El primer ítem que tiene esta información general es un resumen ejecutivo de su buena práctica. Aquí ustedes van a exponer las características que tenga este proyecto, le van a dar un énfasis en los elementos sustantivos que creen ustedes que demuestran que esa es una innovación en la gestión pública, y tenemos un límite para redactar este resumen de 300 palabras como máximo. El segundo ítem en esta información general son los antecedentes. Entonces, un poco pensando en el proceso de innovación, que partimos de un problema o de una necesidad. Entonces, ustedes ahí describen este problema o necesidad que la práctica buscó solucionar o buscó mejorar. Esa situación problemática inicial que vendrían a ser los antecedentes, igual una descripción de 300 palabras. El tercer ítem es la vinculación con la categoría seleccionada. Entonces aquí ustedes van a justificar por qué esta buena práctica corresponde con gobierno electrónico o corresponde más con gobierno abierto o es una buena práctica de inclusión territorial o de inclusión social. Y finalmente, el último ítem de esta parte de información general son las posibles adaptaciones que ustedes hayan realizado a esta innovación en el contexto del COVID. Y finalmente, se les solicita elaborar una imagen representativa de esta buena práctica, que puede haber sido ya algo anterior que ustedes hayan realizado, una infografía para que represente también su propuesta. Entonces, este es el primer bloque de información, que es una información general, y como les señalaba en cada uno de los casos, la manera de llenarlo es a través de una descripción corta de máximo 300 palabras. La siguiente parte del formulario o el siguiente bloque de información que ustedes tienen que llenar corresponde a una información que la hemos llamado específica. No sé si podemos continuar. Gracias. Entonces, esta información específica tiene una particularidad, y es que es una combinación entre selección y justificación, digamos. Entonces, tiene 5 ítems, y aquí ustedes ven que son de selección múltiple. Entonces, yo debo seleccionar mi respuesta en cada uno de los ítems. Por ejemplo, en el caso del origen de la práctica innovadora, que está un poco relacionado con los antecedentes, y después también se vinculará con el criterio de singularidad que vamos a ver más adelante. Entonces, yo selecciono cuál fue el origen. Pensemos que fue una propuesta de la ciudadanía. Puede ser un ciudadano individual organizado propuso esta solución a ese problema. Es una solución que nace de la ciudadanía. O puede ser que es una propuesta que nació de un informe de consultoría. Entonces hay distintas posibilidades. Yo selecciono esa y después en la parte de abajo yo explico. Aquí esta explicación es incluso un poco más corta. Esta explicación es de, me parece, 200 palabras. 200 palabras como máximo. Entonces, como ustedes ven, es un ejercicio también de síntesis, de reflexión sobre la práctica innovadora que hayan realizado. El siguiente ítem habla sobre la planificación de la innovación. Igualmente seleccionamos el que corresponda con nuestra práctica, el que mejor la describa, y explicamos nuestra respuesta, justificamos nuestra selección. Los siguientes 2 ítems hacen referencia a los factores externos e internos también que impulsaron o motivaron esa práctica innovadora. Igualmente seleccionamos y explicamos o justificamos nuestra respuesta en 200 palabras. Y finalmente, haciendo este recorrido del proceso de innovación, hay
una pregunta sobre la implementación de la innovación. Entonces, igual, seleccionamos la opción que corresponda y la justificamos con un máximo de 200 palabras. Entonces, ese sería el segundo bloque de información que debemos subir en el formulario de postulación. Esta información específica que combina selección más justificación de mi selección en un resumen súper corto de 200 palabras. Y finalmente, un tercer bloque se refiere a los criterios de selección. Entonces, aquí un poco uniendo con las definiciones que nos dan de innovación pública, que tiene que ser una idea nueva, pero que tiene que haberse ejecutado, y además que tiene que tener una utilidad. Entonces, hemos recopilado 5 criterios. El primero es la singularidad, y que la singularidad se refiere a esta creación e implementación de iniciativas que tengan este carácter único, novedoso, original, inédito. Un segundo criterio va en relación a los resultados. Y ahí vemos con este proceso de ejecución, ¿no? Entonces tiene que ser una práctica que ya haya pasado de la idea, que se ejecute y haya generado ya unos resultados. Entonces, este criterio de resultados busca demostrar que la implementación de la práctica innovadora repercute en un mayor beneficio a la ciudadanía. Con esta definición clásica, por ejemplo, que nos da la CLAD en su Carta de Innovación, de que la innovación pública debe generar valor público, ¿no? Ese es el fin último. Entonces, eso vamos a ver en el segundo criterio, que tiene relación con los resultados. El tercer criterio es el de continuidad. Y aquí vamos a pensar un poco en las posibilidades que tiene esta práctica de permanecer en el tiempo. Entonces, de institucionalizarse, incluso quizás de ser transferida a otros gobiernos autónomos descentralizados. El cuarto criterio tiene relación con la articulación. Entonces, muchos textos nos dicen que la innovación tiene que ser un proceso transversal. Ya no podemos pensar quizás de manera segmentada estos proyectos que vayamos ejecutando, sino que siempre vamos a tener interacciones. Y eso es lo que trata de verificar este criterio, ¿no? Esta participación transdisciplinaria, híbrida, mezclada, mestiza, estos mecanismos de coordinación que podamos haber implementado en la práctica. Y finalmente está el criterio de incidencia ciudadana. También otra de las ejes de la innovación pública es esto de lo abierto. Esta posibilidad de involucrar a la ciudadanía, de ser posible en todo el proceso, cuando hablamos de una co-creación con la ciudadanía, pero si no es posible, en diferentes etapas del proceso, que pueden ir en la identificación del problema, en el diseño mismo, o si no fue posible su participación anterior, sí debería estar informada a través de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, esos son los 4 criterios. ¿Y cómo están expuestos en el formulario? No sé si podemos ir, esta es incidencia, no sé si podemos volver al de singularidad solo para verlo brevemente. ¿Cómo están expuestos en el formulario? Es a partir de preguntas. Entonces, cada uno de los criterios tiene estas preguntas. Marimelda, quizás solamente recalcar algo fundamental, es que en el formulario online ustedes van a ver al final de cada uno de los criterios de singularidad, resultados, continuidad, articulación e incidencia ciudadana, el requerimiento de incluir evidencias. Y quizás si puedes explicar qué son las evidencias, porque este es un factor importante ya para el momento de la evaluación y los comités que los van a revisar. Sí, gracias, Andrea. Sí, justamente cada uno de los criterios debe ser llenado en función a la respuesta a las preguntas que nos formulan en este formulario. Y además de estas respuestas a las preguntas, tienen que venir acompañadas de las evidencias.
Las evidencias puede ser cualquier documento, ¿no? Que denote, que responda a este criterio. Por ejemplo, en el caso de la singularidad, si yo digo que es una idea original que nació de un proceso de participación con la ciudadanía, de un proceso de co-creación, pues puedo poner quizás la convocatoria a esa asamblea ciudadana, puedo poner el acta, puedo poner una ayuda a memoria si la hice. Entonces puedo poner cualquier documento que yo crea que soporta esto que yo estoy respondiendo. Si estoy hablando del criterio de continuidad, por ejemplo, y yo digo que para la institucionalización de esta buena práctica hice alguna reforma al interior, por ejemplo, en la estructura, en los procesos, dicté una ordenanza que regulaba esa buena práctica. Entonces, toda esa documentación va a evidenciar lo que yo estoy describiendo o lo que yo estoy respondiendo en cada uno de los criterios. Entonces, es importante adjuntar esta evidencia, porque al final también esta evidencia en cada uno de los criterios será objeto de la evaluación. Entonces, se va a ir viendo las respuestas que ustedes dan a cada una de estas preguntas en los criterios y un poco cotejando con la información que ustedes nos hayan proporcionado también como evidencia. Hola, buenos días. Mi nombre es Dayana Ceballos, representante del CAT municipal del Cantón Quevedo. Una pregunta. ¿Es necesario llenar los 4 o 5 formularios dependiendo de los 5 criterios o solo un formulario dependiendo del criterio de la buena práctica aplicada en el municipio? No. A ver, voy a repetir un poquito. Tenemos diferentes categorías. Entonces, si yo como municipio decido participar en la categoría de innovación de talento humano, esa es la categoría en la que yo postulo, esa es la que yo selecciono, porque lo que yo quiero presentar es una práctica de formación virtual que hicimos con los servidores del GAD en el periodo de confinamiento y que dio unos resultados muy interesantes, por ejemplo. Entonces, postulo esa buena práctica en esta categoría de gestión de talento humano y lleno el formulario. El formulario es el mismo para todas las categorías. Entonces, el formulario, como les digo, tiene estos 3 bloques de información: general, específica y la de los criterios. Sí tengo que llenar todos los criterios porque si no respondo, quizás voy a tener algún problema ya con la puntuación de ese criterio en el momento que me evalúen, ¿no? Quizás hay alguna de las preguntas dentro de los criterios que mi práctica no responde. Entonces, en ese caso, podría dejar en blanco o decir que el proyecto no consideró este aspecto, por ejemplo. ¿Sí? Pero tratar de llenar todos los criterios, porque estos criterios después, como vamos a ver, tienen un puntaje cada uno en la evaluación. Entonces, sí es importante que esta información esté completa. Si yo soy un GAD súper innovador, ya más de la práctica de talento humano, quiero postular uno en gobierno electrónico, tengo que hacer otra postulación en ese proyecto y llenar todos los criterios y la información general y específica en ese proyecto. Entonces, por proyecto que yo postule, por iniciativa que yo postule, debo llenar la información general, la información específica y la información relativa a los 5 criterios. Ok, ya me quedé. Gracias. Como complemento a la consulta de Dayana y a la explicación de Marimelda, recalcar que la carta de aval institucional o la carta de aval de la autoridad puede incluir a los 2 criterios o a las 2 prácticas si es que van a postular más de una. No necesitan pedir de manera recurrente cartas individuales. Las cartas de aval tienen que ir direccionadas a la máxima autoridad de la AME, al director ejecutivo, y en el caso del IAEN, al rector del IAEN. Serían las máximas autoridades institucionales, de tal manera que se genera también esta documentación de soporte.
pero es un formulario por experiencia, eso sí, solo la carta de aval puede ser compartida y se carga la misma documentación para los dos formularios si es que fuera necesario. Quizá preguntas adicionales en esta parte de presentación del formulario y de los criterios de evaluación, podemos dar espacio a una ronda de preguntas. Nos piden información en el caso del IAEN, sería dirigida al rector, el doctor Patricio Aro Ayerbe, que es la máxima autoridad institucional. Y en el caso de la AME estaría direccionada, ¿me confirmas, Fanny, al director ejecutivo o al presidente? ¿Cuál sería la mejor modalidad? Por favor. El ingeniero Alex Rojas. Muy bien. Si tenemos más preguntas, podríamos aprovechar para recuperar algunas. Veo que Mónica Zarango me pide la palabra. Adelante. No te escuchamos todavía, Mónica. Buenos días. Ahora sí. Les quería consultar, en el caso del municipio de Loja, nos habíamos planteado proponer o postular con un proyecto que inició en junio del 2021. O sea, llevaría un año en unos pocos meses. Pero en el formulario están las opciones para 2 a 3 años y en adelante. Entonces, en ese caso que... Sí, no te preocupes. Inicialmente la reunión. Sí, ahí esta es una decisión que tomamos de manera reciente porque había muchos casos en donde efectivamente los municipios, las empresas públicas o mancomunidades han hecho esfuerzos enormes en el primer año de pandemia y lo redujimos de un año. Bien que me haces caer en este detalle porque está en la versión en Word, pero no en la versión del formulario. Apenas terminamos la reunión y ya lo corrijo. Muchas gracias. Gracias a ti. Andrea César Rojas escribió una consulta en el chat. ¿Me puedes ayudar para leerla? Estamos en este momento aprovechando la virtualidad con múltiples plataformas y eso nos permite también llegar a una audiencia más amplia. Así es. César pregunta, ¿se debe presentar un formulario por experiencia? Sí, efectivamente es un formulario por experiencia. En este sentido, no hay un límite. Un municipio podría postular a 2 o hasta 3 o 4 categorías si es que efectivamente puede hacer. Lo que no puede hacer es postular la misma experiencia a 2 categorías. Es decir, tendrían que ser 2 experiencias distintas. Quiero poner un ejemplo que quizá lo hemos conversado con el GAD de Riobamba en su momento. Ellos querían postular la convocatoria o la experiencia de comunidades digitales, que atiende también a 2 categorías. Atiende a innovación social y territorial, por una parte, y atiende a la categoría de gobierno electrónico en términos de cerrar brechas tecnológicas. Entonces, es el GAD el que tiene que tomar la decisión de a cuál de esas 2 categorías postula. Lo que no puede hacer es postular la misma experiencia en las dos. Pero si hubiera otra experiencia, otra alternativa distinta que está relacionada, por ejemplo, con simplificación de trámites, puede postular la de comunidades digitales a innovación social y territorial y la de simplificación de trámites a gobierno electrónico. Entonces, hay esa posibilidad, esa maleabilidad, pero también la restricción de que no sea reiterativa o repetitiva.
¿Alguna otra pregunta de parte de ustedes? Quiero señalar que los días viernes 16 y viernes 23 de septiembre y viernes 30 de septiembre, no el día de mañana, pero desde la próxima semana, vamos a tener sesiones de asistencia técnica, de asesoría técnica, desde las 2:30 hasta las 3:30, en las cuales tanto yo como otras personas del equipo de las instituciones organizadoras estaremos disponibles para que ustedes nos digan, hasta aquí llegué con mi formulario, ¿qué me falta? ¿O qué documentación puedo incluir? Esas son sesiones más bien abiertas de acompañamiento técnico, no tanto una exposición de nuestra parte, sino más bien de atender a sus necesidades. Adelante, Javier, veo que tienes la mano levantada. Gracias, Andrea. Sí, una consulta referente al eje de inclusión social. ¿Puede ser considerado todos los proyectos o programas relacionados al tema de comercio justo, economía popular y solidaria, temas de reactivación económica y post pandemia? ¿También se lo puede considerar en ese eje? Sí, efectivamente, en el eje de innovación social y territorial tenemos una serie de alternativas y me quiero regresar. Siempre mi recomendación sería cuando ustedes tengan una duda, regresemos a las bases y dentro de las bases de la convocatoria, no sé si ahora estoy compartiendo la pantalla, en inclusión social y territorial. Perdón, en la categoría de innovación social y territorial, vamos a ver un descriptor que es un poco más amplio. Como bien lo señalaba María Imelda, las categorías tienen subejes o subtemas que pueden ser más adecuados para una problemática en particular. En este subeje tenemos derechos de inclusión social, se incluyen las prácticas relacionadas con programas o proyectos de apoyo a personas en condiciones de vulneración de derechos o de fortalecimiento de organizaciones sociales, formación de liderazgos y empoderamiento. Se incluye la subeje de entornos y prácticas saludables, que se refiere sobre todo al Sistema Nacional de Inclusión y Equidad. Y tenemos el subeje, que quizá por ahí puede ser la pregunta que tú realizas, de territorios resilientes, que se enmarcan las prácticas organizadas a la construcción de territorios organizados, como por ejemplo proyectos de fortalecimiento de identidades territoriales, planificación de transformaciones territoriales, resolución de vulnerabilidades, mitigación de riesgos o adaptación al cambio climático. Si está orientado a la economía popular y solidaria y la creación de encadenamientos productivos, habría que argumentar cómo esa práctica apoya a la inclusión social o a la construcción de territorios resilientes. Entonces, también para que no sea una categoría que queda tan amplia que luego es difícil de acotarlo. Entonces, siempre les recomendamos lean los subtemas, los subejes y traten de adecuar la presentación de la práctica a los requerimientos específicos de la convocatoria. ¿Quizá alguna otra pregunta de parte de ustedes también? No sé si en el chat tenemos consultas. No tenemos ninguna. De todas maneras, a quienes se han registrado el día de hoy a través del correo electrónico al momento de acceder a la plataforma, nosotros les enviaremos nuevamente las bases de la convocatoria, el formulario de postulación en formato Word, que a veces es más fácil tenerlo como material de trabajo y luego solamente copiar y pegar en el formulario de Google de tal manera que ustedes puedan también tener la documentación lista. Y una alternativa frente a la carta de aval o la carta de postulación es la suscripción
de ese formulario de postulación por parte de la máxima autoridad o de la autoridad respectiva, dependiendo del eje al que corresponde. Entonces, muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Les esperamos desde el próximo viernes a las 2:30, el 16, el 23 y el 30. Y el día 28 sí tenemos una sesión que se realizará de manera general, nuevamente con una convocatoria para últimos ajustes, alcances. Quiero señalar que en esta ocasión no vamos a hacer una extensión del plazo de la convocatoria. A veces uno deja para los últimos días el llenado de los formularios. No va a existir esta ampliación de plazo. Entonces, les invitamos a más bien validarlo y corroborarlo tanto con el equipo de AME como con el equipo de IAEN para que lo tengan listo con la suficiente anticipación.